Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 61, una relación de amor que perdure para siempre. Ese es el tema de hoy. En una de sus últimas canciones, Freddie Mercury, vocalista del grupo rock Queen, hizo la siguiente pregunta: ¿acaso alguien sabe para qué vivimos? Pese al hecho de que había logrado amasar una fortuna enorme y atraído a miles de seguidores, Freddie admitió en una entrevista poco antes de morir, en 1991, que estaba desesperadamente solo. Dijo: puedes tener todo el mundo y aún así ser el hombre más solitario. Ese es el tipo de soledad más amarga que existe. El éxito me trajo fama mundial y millones de libras esterlinas, pero evitó que tuviera la única cosa que todos necesitamos: una relación de amor que perdure para siempre. Solo hay una relación que sea completamente de amor y duradera, y fuimos creados para ella. Sin esta relación siempre habrá un profundo sentimiento de soledad y una falta de propósito y dirección. La relación con Dios está en el corazón de la fe cristiana, y en ella encontramos aquello para lo que vivimos. ¿Cómo podremos tener una relación con Dios, el creador del universo? ¿De qué manera podemos comenzar a comunicarnos con Dios en la práctica? ¿Cuál es la base de esta relación? Vamos a leer Salmos capítulo 28, versículos del 1 al 9. En esta ocasión leeremos en la PDT. Señor, tú eres mi roca, a ti te pido ayuda. No te me hagas el sordo. Es que si callas, yo seré como el resto de los que han muerto, han bajado al sepulcro. Elevo mis oraciones y mis manos hacia tu santo templo. Escúchame cuando te llamo, ten compasión de mí. No me castigues como a pecador, como a quien hace maldad, como a quien habla de paz con sus semejantes, mientras planea hacerles mal. A ellos, dales el castigo que se merecen. Castígalos devolviéndoles el mal que planean hacer a otros. Hazles lo que le han hecho a otros, dales el castigo que se merecen. El Señor los destruirá y no les dará otra oportunidad, porque ellos ni siquiera tratan de entender todas sus obras maravillosas. Bendito sea el Señor, porque ha respondido a mis súplicas. El Señor me da fortaleza y es mi escudo. Mi corazón está dichoso porque Él me ayudó, y ahora lo alabo con mis canciones. El Señor le da fuerza a su pueblo y protege a su rey elegido. Salva a tu pueblo, bendice a los tuyos, guíalos y cuídalos para siempre. Qué tremenda palabra, ¿cierto? Ahora vamos a leerla. El punto número 1, que es desarrolla un patrón de oración. La oración es una manera clave de desarrollar una relación con Dios al hablar con Él. No hay un modo establecido sobre cómo orar. En la Biblia hay cientos de oraciones diferentes. A veces resulta de ayuda seguir un patrón, como por ejemplo el que el Señor Jesús nos enseñó a través del Padre Nuestro. Otro modelo que me resulta de utilidad es utilizar la mnemotécnica con la palabra inglesa acts, ACTS, en español hechos. Estos elementos suelen hallarse en las oraciones que vemos en la Biblia. El contexto de este salmo es el temor, posiblemente el miedo a una muerte prematura. Tal vez David se enfrentaba a una enfermedad o a una profunda desesperación. Temía morir en desgracia y ser contado entre los muertos. Su oración a Dios incluye lo siguiente: la A, Señor, te adoro. Bendito sea el Señor. Aún en medio de una situación difícil, David decide alabar a Dios. Independientemente de las circunstancias, alaba a Dios por quien es Él y qué ha hecho. Vemos otro ejemplo de esto en el pasaje del Nuevo Testamento cuando la gente adoraba a Jesús. Eso lo podemos ver en Marcos 11, del 9 al 10. La letra C, yo confieso. Oye mi voz suplicante. Pide el perdón de Dios por las cosas malas que has hecho. Este también es un momento para perdonar a otros que tal vez necesiten de tu perdón, como Jesús dice en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Sigue la letra T. Te daré mi gratitud. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Agradece a Dios por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, por la congregación donde estás, por tus pastores, por tus líderes. El valor de la acción de gracias también puede verse en la lectura del Antiguo Testamento de hoy. Sigue la letra S. Oye mi súplica. Cuando a ti acudo en busca de ayuda,
ora por ti, por tus amigos y por otras personas. Es interesante leer que David expresa esta frase. Cuando tiendo los brazos, parecía ser casi un sinónimo de la oración. Las manos tendidas o levantadas en adoración no son un concepto moderno. Se trata efectivamente de una de las formas más antiguas de oración. Entonces, vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a hacer una oración. Señor, te adoro, te alabo hoy. Alabado sea el Señor. Te confieso mis pecados. Oye mi clamor por misericordia y perdona mis pecados. Te daré gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por escucharme. Hoy te ruego que me ayudes, Señor. Clamo a ti por la ayuda en el nombre de Jesús. Vamos a hacer otra lectura en San Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 25. Continuamos en la PDT. Cuando estaban cerca de Jerusalén, en los pueblos de Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús llamó a dos de sus seguidores y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente y tan pronto lleguen encontrarán atado un burro que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo eso, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Los dos seguidores se fueron y encontraron el burro atado en la calle cerca de una puerta. Ellos lo desataron y unos que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando a ese burro? Los seguidores respondieron lo que Jesús les había dicho y ellos los dejaron ir. Entonces llevaron el burro a Jesús, pusieron los mantos de ellos encima y Jesús se sentó. Mucha gente extendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Los que iban adelante y los que iban atrás gritaban, ¡Viva el Salvador! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. Viva Dios que está en los cielos. Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Miró por todos lados y como ya era tarde, se fue para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, a Jesús le dio hambre. A lo lejos vio una higuera con hojas. Fue a ver si tenía frutos para comer, pero la higuera no tenía más que hojas porque no era época de cosecha. Jesús le dijo, que nadie coma de tus frutos nunca más. Los seguidores escucharon eso. Entonces llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el área del templo. Empezó a echar a los que estaban comprando y vendiendo cosas allí. Derribó la mesa de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. No permitió que nadie entrara en el área del templo cargando mercancías. Jesús comenzó a enseñarles, ¿acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley escucharon a Jesús y empezaron a buscar la forma de matarlo. Le tenían miedo porque toda la gente estaba asombrada por sus enseñanzas. Esa noche Jesús y sus seguidores se fueron de la ciudad. En la mañana, cuando iban caminando, Jesús y sus seguidores vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro recordó lo que había dicho Jesús antes y dijo, mira, maestro, se secó la higuera que maldijiste ayer. Y Jesús contestó, tenga fe en Dios. Les digo la verdad, cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior, sino que crea que sucederá lo que dice, así se hará. Por tanto, les digo que cualquier cosa que pidan en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus pecados. Punto número 2. Ora con fe. El gran énfasis del Nuevo Testamento es que nos relacionamos con Dios por la fe. No podemos ganarnos el derecho a tener una relación con Dios. Es un don que recibimos por fe. En este pasaje vemos la importancia que Jesús da a la fe, pues Él dijo, tenga fe en Dios. Dice que por fe puedes mover montañas si crees sin dudar en tu corazón. La relación de Jesús con Dios, particularmente mediante la oración, está en el núcleo de cada uno de los acontecimientos que leemos hoy. Cuando Jesús se aproxima a Jerusalén, la gente lo adora, clama Hosana, que originalmente era tanto como un clamor de felicidad como de petición de auxilio, y significa te pedimos que nos salves o sálvanos ahora. Al llegar a Jerusalén, Jesús echa a los cambistas
movido por su celo por la pureza de la casa de Dios. Dice, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? El pasaje concluye con la enseñanza de Jesús a los discípulos sobre la falta de perdón, la cual puede ser un obstáculo en la oración y en tu relación con Dios. Señala, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes por sus pecados. Jesús dice que no debemos retener algo contra alguien. No hay límites para el perdón. La falta de perdón destruye relaciones. El perdón suele exigir valentía, pero al decidir perdonar, debemos ver cómo se restauran relaciones y se experimenta el gran gozo. Se ha dicho que el primero en disculparse es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte, el primero en olvidar es el más feliz. Entrelazado en estos acontecimientos, Jesús demuestra el poder de la oración en la parábola de la higuera. A partir de esa ilustración viviente, enseña a sus discípulos la importancia de la fe y el fruto en nuestra relación con Dios. La higuera tenía hojas, pero no fruto. Jesús le dijo, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Me encanta la forma en que Joyce Meyer aplica esta parábola. Si nuestra vida gira en torno a una congregación, pero no tenemos fruto, no estamos viviendo nuestra fe, podemos leer nuestra Biblia, escuchar mensajes cristianos y asistir a las reuniones de oración, pero si no tenemos tiempo para ayudar a otras personas ni mostrar amabilidad, somos como la higuera, con hojas pero sin fruto. Si tenemos hojas, también debemos tener fruto. Jesús utiliza una hipérbole para explicar que debemos tener absoluta confianza en la disposición de Dios en dar respuesta a la fe de sus hijos. En la literatura rabínica, monte suele usarse como un modo figurado para denotar un obstáculo. Jesús parece decir que Dios vendrá en respuesta a la fe para quitar los obstáculos aparentemente imposibles. Dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces llevaremos a la práctica y vamos a orar. Señor, muéstrame si hay alguien a quien debo perdonar hoy. Ayúdame a perdonar. Gracias por tu maravillosa promesa. Todo lo que ustedes pidan en oración, crea que ya lo han conseguido y lo recibirán. Por lo tanto, hoy te pido, Dios de los cielos, Señor, para que cada persona de nuestra congregación pueda llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Vamos a leer ahora Levítico capítulo 7, versículos del 11 al 38, continuamos en la PDT. Esta es la ley de las ofrendas para festejar que se presentan al Señor. Si es un ofrecimiento de alabanza, entonces traerá también tortas hechas sin levadura amasadas con aceite, galletas hechas sin levadura rociadas con aceite y tortas hechas con semola amasadas con aceite. Esta ofrenda sin levadura se dará junto con tortas hechas con levadura, de adición a la ofrenda para festejar. De toda ofrenda se destinará una parte como contribución al Señor, la cual pertenecerá al sacerdote que rocíe la sangre de la ofrenda para celebrar. En la ofrenda para festejar en alabanza, la carne del animal se comerá el mismo día en que se ofrendó, sin dejar nada para el día siguiente. Si la ofrenda se da en cumplimiento de una promesa o es una ofrenda de buena voluntad, la carne se comerá el mismo día del sacrificio, pero lo que sobre se podrá guardar para el día siguiente. Sin embargo, lo que todavía quede al tercer día se quemará ese día. Pues si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda para festejar, esa ofrenda no se aceptará ni se tendrá en cuenta. La carne es impura y el que coma de ella cargará con ese pecado. La gente no debe comer nada de la carne que esté en contacto con algo impuro. Deben quemar esa carne al fuego, pueden comer el resto de la carne, pero solo si están limpios. Pero el que esté impuro y coma de la carne de la ofrenda para festejar presentada al Señor, será separado de la comunidad. Quien toque algo impuro, ya sea impureza humana o de animal o de algo repugnante, y luego coma carne de la ofrenda para festejar al Señor, será apartado de la comunidad. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas, ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino ni caprino, y a la grasa de un animal que murió o fue despedazado por animales salvajes, se le puede dar cualquier uso que no sea servir como alimento. El que coma la grasa de un animal ofrecido al Señor como ofrenda será apartado de la comunidad. En cualquier lugar que ustedes vivan, no comerán nada de sangre de ningún ave ni animal. El que coma cualquier clase de sangre será apartado de la comunidad. El Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que
El que presente al Señor una ofrenda para festejarla llevará por sí mismo al Señor. Con sus propias manos llevará la grasa junto con el pecho. El pecho será ofrecido ante el Señor con el movimiento de presentación. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. El muslo derecho de la ofrenda para festejar se le dará al sacerdote como contribución. Ese muslo derecho será para el sacerdote que presente la sangre y la grasa de la ofrenda para festejar. Porque de las ofrendas para festejar que dan los israelitas, yo he tomado el pecho ofrecido con el movimiento de presentación y el muslo, para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Esa será la parte que le corresponderá siempre de las ofrendas a los israelitas, de las ofrendas de comida para el Señor. Esa es la parte que le corresponde a Aarón y a sus hijos desde el día que el Señor consagró como sacerdotes a ellos. El Señor mandó que los israelitas le dieran esa parte desde el día que los consagró. Esa es una orden permanente que cumplirán los israelitas y sus descendientes. Estas son las leyes en lo referente a los sacrificios que deben quemarse completamente, las ofrendas de cereal, los sacrificios para purificar el pecado y el que se ofrece por concepto de multa, las ofrendas que se ofrecen para consagrar a Aarón y las ofrendas para festejar. El Señor les dio esas leyes a Moisés en el monte de Sinaí, cuando ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Continuamos con el capítulo 8. El Señor le dio a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos con la ropa sacerdotal, el aceite de consagrar, el ternero del sacrificio para purificar del pecado, los 2 carneros y la canasta del pan sin levadura, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado y la gente se reunió a la entrada de la carpa del encuentro. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad: esto es lo que el Señor ordenó hacer. Entonces Moisés trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Después Moisés les puso la túnica a Aarón, le ató el cinturón y le colocó la capa. Luego le puso encima el efod y se le ató alrededor con el cinturón decorado de efod. Moisés puso el pectoral sobre Aarón y le colocó el urín y el tumín en el bolsillo del pectoral. Moisés también puso el turbante en la cabeza de Aarón y le colocó en la frente la placa de oro como una corona santa, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés tomó el aceite de consagrar y lo roció en la carpa sagrada y en todo lo que había dentro de ella, para así consagrar todo. De igual forma, Moisés roció 7 veces en el altar aparte del aceite para consagrar y lo derramó en el altar, en todos sus utensilios, en la cubeta y en su base para consagrarlos. Después Moisés derramó parte del aceite para consagrar sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo consagró. Luego vinieron los hijos de Aarón y entonces Moisés le colocó las túnicas, los cinturones y enrolló los turbantes, tal como el Señor lo había mandado. Después Moisés trajo frente al ternero del sacrificio para purificar del pecado, y Aarón y sus hijos colocaron las manos con fuerza sobre la cabeza del toro. Luego mataron al toro. Moisés tomó la sangre y usó su dedo para poner un poco de ella en las esquinas superiores del altar. Hizo esto para purificar el altar del pecado. Luego derramó la sangre al pie del altar. Al hacer esto, consagró el altar y lo preparó para los sacrificios. Estos sacrificios eliminarían cualquier falta de pureza y restablecerían la relación del pueblo con Dios. Moisés tomó toda la grasa que cubre las vísceras del ternero, la parte de la grasa del hígado, junto con los riñones y la grasa que los cubre, y los quemó en el altar. Pero Moisés llevó el cuero del ternero, su carne y sus excrementos fuera del campamento y los quemó allí, tal como el Señor le había mandado. Luego Moisés trajo el carnero del sacrificio, que debe quemarse completamente, y Aarón y sus hijos colocaron las manos con fuerza sobre la cabeza del carnero. Entonces Moisés degolló al carnero, roció la sangre alrededor del altar, cortó el carnero en pedazos y quemó en el altar la grasa y los otros pedazos de la grasa. Después Moisés lavó con agua los intestinos y las patas y quemó todo el carnero en el altar como sacrificio que debe quemarse completamente. Esa fue una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Moisés hizo tal como el Señor le había mandado. Luego trajeron el segundo carnero, el que se usaría para consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, y ellos colocaron las manos con fuerza sobre la cabeza del carnero. Entonces Moisés degolló el carnero y, usando parte de la sangre, la untó en la oreja derecha y el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de Aarón. Luego pasaron al frente los hijos de Aarón, y entonces Moisés puso parte de la sangre en la oreja derecha, en el pulgar derecho, en el
dedo gordo del pie derecho de cada uno de los hijos de Aarón. Después Moisés roció la sangre alrededor del altar, tomó la grasa, la cola grasa y la parte grasa del hígado junto con los riñones y la grasa que los cubre y el muslo derecho del carnero. También Moisés tomó una torta sin levadura, una torta hecha con aceite y una galleta de la canasta de pan sin levadura que estaba ante el Señor, y las colocó en la grasa sobre el muslo derecho del carnero. Luego colocó todo esto en las manos de Aarón y sus hijos para que hicieran ante el Señor el movimiento de la presentación de la ofrenda. Luego Moisés retiró todo esto de las manos de ellos y quemó todo en el altar con el sacrificio que debe quemarse completamente. Este es el sacrificio de consagración de los sacerdotes, una ofrenda de comida como sacrificio al Señor. Luego Moisés ofreció al Señor con el movimiento de presentación de la ofrenda el pecho del animal, que era la parte del carnero que le correspondía a Moisés. Hizo tal como el Señor le había mandado. Después Moisés tomó parte de aceite de consagrar y una parte de la sangre que estaba en el altar y la roció sobre Aarón y su ropa, y sobre sus hijos y sus ropas para consagrarlos. Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne a la entrada de la carpa del encuentro y cómanla ahí con el pan que está en la canasta de las consagraciones. Háganlo como les he dicho y quemen en el fuego todo lo que sobre de la carne y del pan. No deben salir de la entrada de la carpa del encuentro por 7 días, hasta que se termine el tiempo de su consagración. El Señor ha mandado hacer lo que se hizo hoy, pues Él ordenó esto para purificarlos. Estarán día y noche, 7 días en la entrada de la carpa del Señor. Si no obedecen los mandatos del Señor, morirán. Él me dio esas órdenes. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor les había ordenado. Punto número 3. Acércate a Dios por medio de Jesús. La forma de relacionarse con Dios en el Antiguo Testamento era mediante el sacerdocio. Debido al pecado, los seres humanos no podían relacionarse de forma directa con Él, tenían que acceder a través de un sacerdote y en particular necesitaban un sumo sacerdote. En este pasaje vemos cómo Aarón fue ungido para esta tarea. Moisés, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Aarón fue un anticipo de Jesucristo. La palabra Cristo significa el ungido. El sacerdocio de Aarón era falible, es decir, que se equivocaba. Tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como los del pueblo. Jesús es el gran sumo sacerdote. A través de Jesús puedes relacionarte con Dios confiadamente y tener una relación directa con Él. ¡Wow! ¡Qué bendición! Como señala el escritor de Hebreos, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido uno tentado en todo, de la misma manera que nosotros. La diferencia es que Él no pecó. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Recuerda que esto está en Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. En efecto, gracias al sacrificio de Jesús por nuestros pecados, estás en una mejor posición que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por medio del arrepentimiento y el perdón, tu relación con Dios es transformada por completo y puedes acceder a través de Jesucristo, su Hijo. ¿Sí? Así como lo hacían los sacerdotes, ahora lo puedes hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Sí? Vamos a hacer entonces una oración. Señor, gracias porque por medio de Jesús puedo acercarme al trono de la gracia. Gracias. Y puedo acercarme confiadamente, recibir misericordia y auxilio. Hoy pido misericordia y gracia en todo lo que haga y diga. Te pido que me ayudes, Señor amado, en todo. Ayúdame a permanecer cerca de ti, caminar de tu mano, tener una relación personal contigo que dure para siempre. La pastora Pippa Gumbel recomienda leer el Salmo 28, versículos 6 y 9. Y dice ella así: me encanta la combinación de Dios siendo nuestra fortaleza y nuestro escudo, y a la vez nuestro amoroso pastor que nos guiará por siempre. Recuerda que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bendiciones.